El micro está ahí. ¿Ya? El micro está en la mesa. Bueno, vamos a comenzar a hacer el pan de paiche. Tanto guardar estaba ya disminuyendo ya. Reduce su tamaño. ¿Ah? Se reduce el tamaño. Comiendo. Quiero transmitir. Íbamos a hacer el sábado. Porque así tarde me dice, todavía no hágase. Total el domingo y van a decir, no. Ya no se ha podido hacer. Bien. Este es el panecito de yuca, esos que has visto que estaban rayando Sí, ese día. Sí. Lo estaban separando del agua. La harina ya está ahí para hacer las rosquillas. Lo que se sienta del jugo que ha quedado. Ajá. Otro día se hará esto. A ver, amigos, me uno a la transmisión porque teníamos a una mudita al aire. Mi mamá cuando se achora no quiere hablar. Dice que ella va a preparar nada más. ¿Han visto cómo me miró con mucho amor? Así. Cuando corte la transmisión me va a dar mi chicotazo, me va a dar, ya veo ya. Amigazos, nuevamente como quedamos, estamos de regreso, esta vez para, como ustedes están viendo, estamos preparando juanecito de yuca con paiche, pero también vamos a sacar ahorita nuestra obra maestra, nuestra ópera prima, como se dice. Hemos hecho nuestra torta de plátano sin ayuda de doña Encarnita y esperemos que nos haya salido bien, pues, ¿no? Porque ella es la experta, nosotros nos divertimos en realidad, ¿no? Y le queremos pasar bien y compartir un poquito de esa alegría y de ese momento que disfrutamos en la cocina con mi viejita y con Adrianito, que está al frente, mi camarógrafo, editor, diseñador y próximamente mi director de cámaras. Lo que hacemos es divertirnos, pasarla bien, reírnos, renegamos con mi vieja, pero así somos pues los humanos, no somos perfectos, no podemos decir, ay, qué lindo nos llevamos cuando también discutimos. Por ejemplo, mira, este es el primer juane de yuca que he hecho, está mal hecho pues. Yo le voy a enseñar cómo vas a amarrar así, mamá. Dame ese tipo. Ah, ya, está bien entonces, ya, muy bien, está bien, dice. Vamos entonces, ven al mapa, hijo, por acá, cuidado con el cable. Ay, yo casi saco así caliente nomás. A ver, ¿dónde está? Acá estás. Vamos a sacar vamos a ir un ratito, maricuchita. Al del horno, por favor, señor camarógrafo. Ahí está nuestra tortita de plátano. He enfriado un poquito. Acá está. Tenemos, ¿no? Está todo listo, ya está acá ya automáticamente. Y a esto me ha enseñado mi madre. ¿Con eso está bien, María? Para hacerle chiqui. Es delgadito. Con el de cortar. Ese es muy grueso, pues. ¿Esto? Claro, pues. Ya. Entonces vamos a hacerle caso a la experiencia de doña María, si no va a renegar. Con esto tenemos que pasarlos por los bordes, como para que se vaya soltando. Ahí está. Al del medio no, María. ¿Acá también? Sí. Ya. Listo. Estoy haciendo, María, no me estés mintiendo, ¿eh? Ahí está. Listo. Dicen que no hay que cruzarnos por delante de una cámara, pero lo vamos a hacer solamente porque necesitamos ir al otro. ¿O me podrías alcanzar tú, mamá? Un platito para hacer el chiquichás. En realidad, tráeme uno y yo tengo acá otro. Ahí está. Para hacer ahí está, listo.
Entonces, vamos a hacer el chiquito. Ya no quema, felizmente. No quema mucho, pero quema todavía. Está hecho en fuego esta vaina. A ver, ojalá que nos salga bien. Listo. No ponche todavía esta parte porque si no se va a ver mal. Poncha a otro lado. Ponga el Juan. A ver. Ha salido bien, sino que hay que disimular, pues. Ahora sí. Ahora poncha nuevamente por acá. Ahí está la magia. Ajá. Abra cadabra, pata de cabra. Qué lindo ha salido. Ahí está. Esta es nuestra tortita de plátano. Salido lindo. Chucu chucu. Ahora, no podemos decir que está rico hasta que no probemos. Así que vamos. Mi mano está previamente lavada con alcohol, desinfectante. Porque mi mamá no puede vivir si no nos lavamos nada. Todo tiene que lavarse acá, 30 segundos. Ahí está. Mira, ve. Mira, pues esa joya. Mi boquita se hace agua, amigos. ¿Ah? Ahí está. A ver, vamos a ver. Por acá. A ver, por acá, por favor. Prueba y di que está feo. A ver, a ver, a ver. Ah, ya pues. Ah. Mira, pues esta delicia. A ver, camarógrafo. A ver, que dé su visto bueno también. A ver, espérate. ¿Puedes? Ah, ya. A ver. Si no se cae la cámara es que no ha muerto. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Bien? Ahí está. Oye, está espectacular. Siempre se quema un poquito, pero eso es parte del show. Porque esto con cafecito es bien rico. Pero le vamos a dar a Isis. A ver que Isis nos diga. Por acá. Si le gusta a Isis, ya le gusta todo. Isis. A ver, hijita. Prueba. Toma, ahí está, come. A ver, ¿qué tal? ¿Bien? A ver, otro pedacito. Uy, le gusta. Quiere decir que está muy bien. Ahora, bueno, para hacerles querer un poquito, vamos a cortar otro pedacito más. Porque esta cosa cuando se empieza a comer, no hay quien te pare. ¿Eh? Yo soy un poquito de... No me gustan mucho los quemaditos, pero... ¿Qué se hace? Pues es lo que hay. A lo Juliana, es lo que hay. No te quejes. A ver, para que no te quedes con ganas. Listo. Oye, eso está buenazo. Lo voy a acabar antes de terminar de grabar, creo. Perfecto. A ver. ¿Habrá algún amigo que esté conectado por acá? A ver. Vamos a hacer unos saluditos. Claro que sí. Para mi amiga Miriam Vidal, una joven valor de nuestro folclore. Gracias, saludos para Miriam. ¿Saben saludos, mamita, mi amiga Miriam? Ah, no hablabas. Sí. Mira, un súper saludo para mi chochera Luis León allá en Juliaca, en ese rico frío. Te mando un pedazo de tortita de plátano, amigo. Saludos también para nuestra Gladys Vila, nuestro Ricardo Bernabé y Manol, entre otros. Para Michelito y los rebeldes del sur, ole Edu en carnita, te manda abrazos, mamá. Gracias, Michelito. Miriam, no solamente se ve rico, está sabrosísimo. ¿Eh? Y también saludos para mi prima ñañita Silvia Ortiz Vargas, que nos está viendo. Saludos, María, para nuestra prima. Allá, saluda. A nuestra prima allá en Yurimaguas, esperemos que todos estén bien de salud, se sigan cuidando. Y ahora nos vamos al mapa. Habían pedido que hagamos Juanes de Yuca. Bueno, tenemos el Juanecito de Yuca. ¿Alguna sugerencia? ¿No? Tenemos nuestro Juan de Yuca. Esto, amigos, te juro que nunca pensé que fuera tanto trabajo. Para empezar, tenemos que comprar yuca. Compramos nosotros 4 kilos más o menos. 6 yucas, ¿no? 6 yucas compramos regulares, gruesas, todo. Esa yuca lo tienes que rallar. Primero pelar, bueno, lógico, ¿no? Y de ahí rallarlo. Una vez que lo has rallado, le echas agua, ¿no? Le echas agua. Después que le echas agua, tienes que sacarlo y en una tela pasar toda esa masa para que pase el agua y solamente se quede, como se dice... Una maquita. En la selva le llamamos hamaca porque lo envolvemos y lo damos la vuelta y lo apretamos para que salga el líquido. Y eso lo que queda, que sería como un afrechito, es esto.
evidentemente es blanco, ¿no? Sino que acá está ya todo su preparado. Recién con eso podemos hacer el bendito juane de yuca. Yo pensé que era más fácil. Previamente también tenemos nuestros trocitos de paiche. Nosotros le echamos poquito porque No hay más. nos gusta divertirnos. Además no hay más porque nos mandan de la selva y ahorita no hay pase. Solo O sea, hay un pedacito. tenemos pedacitos de paiche, aparte que es uno de los peces o pescados más caros y por tanto más ricos de la selva, oye. Entonces, como están viendo, lo que se hace es lo siguiente. Esta masa, ¿cómo lo preparas, mamá? Se hace un aderezo de aceite y ajos bien dorados. Un aderezo de aceite y ajos bien doradito. Perfecto, ¿qué más? ¿Qué más es? No me acuerdo. ¿Cómo? Falta. ¿Qué más? El palillo. Aderezo, aceite, ajos, palillo, ¿cómo se llama este verdecito? Culantro, ají Se dulce. el aderezo con ají dulce o pimiento que hay acá, ¿no? Si no hay ají dulce, pimiento, pues evidentemente, ¿no? Sí. Y ese aderezo ya se lo pone acá, se lo mezcla y toma su colorcito, su sabor y todo lo demás. Evidentemente su salsita, ¿no? Ya se le da su sabor. Exactamente. De allí, Al paladar. la sal es al gusto, pues, ¿no? Según tu paladar. Nosotros tratamos de comer poca sal porque somos adultos mayores. Ella más mayor que yo, casi el doble, porque es mi cocharca. Pero en cuerpo está más joven que yo porque estoy más chancado, ¿ya? Eso se mezcla, se fusionan los sabores, como se dice, y de ahí recién ya viene pues a la hojita. Esta es hoja de plátano. En la selva le llamamos también hoja de bijau, que es otro, que son para los juanes, pero los juanes de yuca lo preparamos con hoja de plátano, ¿cierto, María? Y está Sí, esto es hoja, ¿no? Con hoja de plátano, ¿cierto? pasa por la candela. Previamente esta hoja de plátano nosotros lo pasamos por candela, como quemándole un poco, para que se vuelva más suave y no se rompa cuando lo dobles, ¿no? Después lo lavan para que salga el polvito, las impurezas, y se viene pues acá el proceso, ya que ustedes están viendo que es el vaciado en la cáscara, en la hoja del plátano, un poquito más creo, en la hoja del plátano, te vas a quedar sin hojas. En la hoja del plátano, y en la parte, espera, la parte más difícil yo lo hago, le pongo su presita, ajá, le pongo su presita, y a mi mamá se hace lo fácil, pues le envuelve, ¿no? A ver, envuelve, vieja. Ya para eso, para ganar tiempo, ojo, estamos haciendo hervir ya nuestra agüita acá. Acá está. Ya empezó a hervir, María. Lo apago, ¿no? Porque si no se va a ir. A ver, vamos a... Sola, nomás. Sí, ya sé eso, cómo se hace. Ya. Creo saber. A ver, he visto que has hecho así y así. No, casi mucho. Así, ¿no es? Así como estás haciendo tú, pues, vieja. Uno, nada más. Sí. Ah, ya. Entonces, este ya está así, lo voy a dejar, ¿ya? Lo hice porque estaba chiquita la hoja. Ah, ya. Entonces, ya. Esa es la última. Entonces, tijera. Y vamos preparando. No se olviden, amigos, esto es juanes de yuca. Los ingredientes se los voy a tener que escribir, así como la preparación. Aceleremos, mamá. Así como la preparación, porque el agua ya está hervido. Porque... Es colorito, se le pone el ají dulce, el culantro, para que salga así de... para que tenga ese color, ¿no? Ya, su presita. Dame para amarrar. Chiquito este. Dame para amarrar. Está bien, vieja. A ver, también vamos a seguir saludando. A ver. El sabor está en la yuca, porque el paiche es algo que se cocina, se mezcla con... Ya, vamos a seguir saludando, mi amor. Saludos para Michelito, dice, guárdame un Juane. Ya, te lo voy a guardar para San Juan, vienes el 24 de junio. Para mi amigaza linda, Mari Vázquez Caballero, en la ciudad de Pucallpa, mi tierra, una gran amiga de toda la vida, también está conectada. Saluda, ¿te acuerdas de Mari, mami? Mari. Las hermanas, pues, mis amigas Caballero, Mari y... Antonieta y Mari, pues, las hermanas. Saludos, te están mirando ya, vieja. ¿Cómo estás? Ella es Mari. También saludos para mi amiga Leonela Lunita Quinto Macha. Provecho con el Juan. Y eso que todavía no hemos comido. ¿Eh? Saludos también para Luis León, te manda saludos. Disfrútala, dice. Ay, mi ñaño. ¿Quién es? Mi amigo Juancito Ubaldo, mi cholito, el chef ñañito de la selva, su hijo, un Juane con su Juana, por favor. Dice Hernán Torres, mi gran amigo también de la selva, él trabaja como coreógrafo bailarín de Medina Paucar,
Dice, Edu, una pregunta para tu mamita, dice. De la yuca exprimida creo que sale el almidón, dice. Sí. A ver, explícale tú. Yo sé, pero porque he visto, ¿no? Pero a ver, explícale tú. De ahí se hace No, pues explícale que hemos hecho la maca para exprimir para sacar el almidón y el afrechito el afrecho pues, del almidón es este. de la yuca. Y el almidón ya se hacen las rosquitas. ¿Dónde está el almidón? Ah? Ahí está, vamos a hacerle ver a Hernán. ¿Dónde Eso está? todavía vamos a hacer otro día. Las rosquitas. Ya, te explico en español, Hernán. La yuca que ya hemos rallado y después lo hemos puesto en agua, eso lo ponemos en una tela y lo pasamos, como que lo chancamos en la tela para que pase pues el agua y se quede el afrecho. Todo eso lo que pasa, eso ahí está el almidón. Se bota esa agüita y queda pues el almidón que voy a traer para compartir con los amigos. O tú trae, mamita, porque estoy con la cosa esta en el micrófono. Ahí está. De 6 yucas salió este. Ahí está, muestra. Esto es el almidón, Hernán. De las 6 yucas que hemos hecho después de pasarlo por agua, darle la vuelta y todo lo demás, quedó este almidón. Y de este almidón vamos a hacer rosquillas o rosquetes que hicimos la vez pasada, solamente que ya teníamos almidón comprado, pero esta vez lo hemos hecho nosotros mismos. Eso va para acá. Como no se puede traer, como dice mamá, nada de las tierras, así que caballero tenemos que nosotros mismos pues fabricar nuestro propio almidón para poder hacer nuestros potajitos de la selva, pues, ¿no? Durante la cuarentena. Exactamente. Esta es un poco la razón pues de que estamos nosotros acá en el Facebook divirtiéndonos un poco y transmitiendo, porque es la forma como nosotros de alguna manera nos divertimos acá con mi viejita y pasamos un poco el día, la tarde y todo lo demás, la pasamos acá al menos un poco entretenidos, ¿no? Uy, que casi le corto mucho ya creo. A ver, vamos a seguir amarrando. Como comprenderás, es una técnica especial, tenemos que hacer cuchinudo para que no se suelte. Ajá, ahí está, perfecto. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Hasta ahorita vamos con 11. 2, 4, 6, 8. Sí, pues. Yo pensaba sacar unos 500. A ver, aquí más tenemos saludos. A ver, Hernancito, espero que haya salido, que se te haya respondido la interrogante. Otro día te voy a llamar para que me enseñes cómo preparar cuy. Tú tienes una hermosa enamorada novia, experta también en esos temas, pues, ¿no? Sabores. A ver, saludos para Mabelú, saludos amiga linda. Para tu mamita que se nota cocina riquísimo. Bueno, sí, yo le he enseñado. Hernán Torres dice, interesante, buena transmisión, amigos, saludos para tu mamita, bendiciones. Uy, llegó la canelita, nuestra canelita pura, mamá. Canelita, Elizabeth Cárdenas, ñañita, buenas, ¿cómo estás? Te mando también corazoncitos y besitos. Acá estamos preparando nuestro juane de yuca, que ya se viene, ya se hambre. El camarógrafo está queriendo cobrar horas extras también. Carnecita. Así que hay que acelerar. Vamos, viejita. Apégale un poquito, no quede tan tablacho, tan suelto. No ves que se va a hinchar, hijo. Ah, ya. Si le ajusto. Entonces, ¿no le tengo esa cinturita a la envoltura? No mucho. Yo le hago para que no le vaya a entrar agüita. No es. No, ya. Bueno, seguimos entonces con la envoltura de nuestro juane de yuca. Vamos a ver. Otrito. Apurandito. A ver, vete tú un ratito. Mientras tanto, voy a atender un llamado de Vizcarra. Ahorita vengo. Vete hablando, Vizcarra va a atender. Solamente que el paiche es poquito.
pero algo va a salir para tomar un desayuno. Comenta, María. Mañana me voy. Estoy segura que todas mis familias de la selva están mirando. Mi tía Palmira. Deja ahí nomás, yo voy a amarrar ahorita. Ya. Ellos son más expertos que yo. Primera vez estoy haciendo esto. La que hace más es mi hermana, Amanda. Pero como no hay nada más que hacer acá en la casa, hay que inventar qué se va a hacer. No me dejan hacer nada. Ya termina la yuca y ya voy a poner más paisito. Ya pensé que iba a ser más. No es mucho, 6 yucas. Tremendo ya después de ir para... Pero le sacamos, pues mamá, nuevamente de regreso. Le sacamos el agua, creo que me excedí en agua, tienes razón. Pero el agua se puede, pues mamita, se puede sacar para poner, pues normal, no hay problema. Sí, pasamos los 15, vieja. Yo voy a comer 14, tú uno, ya es suficiente. Como dicen, tú comes para vivir, yo vivo para comer. ¿Está bien? Hace tiempo que vives para comer. Ay, vieja. Ya salen, chicos, los juanes calientitos de yuca. Sácale el agua para que le ponga. Ya lleva callerita. Ahorita, vieja, termino de amarrar esto y empezamos, ¿ya? Mira mi país lo que va a sobrar. Pues ponen un poquito. Por mi chica, pues. No piensan que va a haber más yuca. Hoy parecía bastante, de verdad, ¿no? Sí, pues. Y a la hora de los loros, nada. A ver, pásame la manti. Creo que alcanza uno más. 2 sale de ahí, vieja. Sí, 2 chicos. 2 chiquitos para darle al camarógrafo. Chiquitos ya van a hacer esto. Pasar Ya la- está. A ver, vamos a botar un poco de agua porque hemos puesto mucha agua. Por tanto, a ver dónde está. Por tanto, con eso lo voy a sacar con estito. Por tanto, no nos sirve, pues, ¿no? A ver, vamos a poner en este envase. Oye, de verdad, el otro día has hecho una pruebita, ¿te acuerdas? Sí, pues. Pero ha sido rapidol y nomás eso, ¿no? 2 Juanes has hecho, ¿no, María? Sí. Antes que cayeras maluca. 4. Listo. Que dé un hervor, María, y le metemos con este, pero así en su punto. Y amigazos, vamos quedando, vamos con los saluditos. Para mi amiga Brisa Naimí Azul. Para mi amiga, una porción por 1000, por favor. No, señora, usted va a llegar a esos Juanes. Más chiquitos van a ir para usted, señora, ahí de Flores, por favor, ¿ya? Más país. No, entonces le damos más chiquito. A ver. Vamos haciendo más saludos para todos los amigos que se van conectando. A nuestro Purito Perú, a nuestro Eduardo Chacón, a nuestra página principal. Estamos preparando Juanes de yuca. Por acá, por favor, señor camarógrafo. Mientras vamos preparando y que hierva, mira, ve, esta es la torta que hemos hecho hace menos de 1 hora. Ajá. Ahí va saliendo. Yo lo corto delgadito porque así me gusta, así me dura más también. A ver, camarógrafo, tu parte agarra. Agarra nomás. Mete la mano, claro, pues. Ah, acá estamos en casa, María. Toma, a ver la boquita. Esa. Chiquitito. Oye, está espectacular. A ver.
Ya. Uy, me quedé acá, faltó amarrar, María. Y le pones encima porque son chiquitos. Igualito se va a mojar. No, eso voy a comer yo. Ya, pues. ¿Por qué más panche? Viva eres. Ujú. Listo. El penúltimo y esto es el último. Creo que más nos hemos demorado en que la vieja se sane para poder hacer esto que en amarrarlo y prepararlo, María. A ver, ¿cuántos nos salieron? Ya vamos a contar. A ver. A ver. 1, 2, 3, 4, 2, 4, 16 más 19, María. ¿Sí? Con todos los chiquiticos. Ah, no, acá también hay otro que quería echar a la cocina. ¿Cuál? Ah, ¿lo que has amarrado? Ah, ya. Ya está hirviendo. Para de una 20, vez. ¿no? 20. De una vez le. Ya suéltale. Espera, que haga burbuja, pues, para que. No, es ya herví, pues está hirviendo. Ahí está ya. Ahora sí. A ver. Suéltale, no. Vámonos. Por favor, por acá. Vamos a hacerlo a este lado. Ahí está. Vamos soltando muy lentamente para que no nos vayamos a quemar. Le hacemos echar al toque pala. Ajá. Ahí está. Perfecto. Y esto va a quedar hermoso. Y más hermoso va a quedar cuando llegue a mi boca. Ahí se va a poner de color rojo. Rojo pasión, como su cuarto de mi mamá, que es pintado de color rojo. Creo que le va a faltar agua, María. Ajá. ¿Ves que yo he calculado bien y tú me dices que no? Muy poquito. A ver, por favor, señor camarógrafo, un poquito para Troya. Acá está el agüita que hemos sacado. Le vamos a echar calientito. Y acá hay otro poco que espero no quemarme. No, no quema. Porque si no también no la cuento. Al canto, dice a los costados. Sí, sí, sí. Ahí está. Ahora sí. Tapamos. Uy, carajo. Tapamos. Y a hervir se ha dicho. ¿Cuánto tiempo tiene que hervir, mamá? 1 hora. Por tanto, no me van a esperar 1 hora, amigos. No creo que me lleguen a esperar 1 hora para que vean el resultado. Bueno, Así está bueno, vamos a... no, va a ser muy tarde. Así que vas a hacer una cosa. Les voy a agradecer nuevamente por habernos acompañado en esta transmisión. Inicialmente fue para ver cómo salía nuestra tortita de plátano. Ahí lo tienen ustedes ya. Y para que vean cómo preparamos nosotros en la selva lo que es nuestro juane de yuca con paiche. Siempre aclarando. Ya hemos cumplido con ustedes. Nos gustaría compartir y mandárselo hasta su casa, pero es un poquito imposible. Pero mañana le vamos a mostrar cómo quedó finalmente en otra transmisión en vivo. De repente almorzando, tomando desayuno con mi viejita, con su juanecito de yuca, su ensaladita de cebolla, ¿no, Mari? Sí. ¿Con qué más? Un madurito frito. Un madurito frito, pues. Estás lindo de tu colesterol, ¿no? Sí. Ay, qué bonita. Ajá. Así que eso va a ser el día de mañana. A ver, voy a despedirme saludando a mis amigos, que gracias por acompañarme en la transmisión. Aide dice quiere los más grandes. Ahí te voy a mandar a tu más grande, que es Adriano. Saludos para Silvia Crispín Peñalosa. Michelito dice, se ve excelente, creo que pecaré y abandonaré la dieta. Tú hace rato que abandonaste la dieta porque estás en forma oblicua. Saludos para mi amiga Adela del Águila. Buena, dice, provecho con los Juanes de yuca. Saludos y abrazos. Mabelú, ¿cómo antojas tu quequito? Claro, pues Mabe, hay que... Oye, a propósito, acá está el quemadito. Esta cosa es bien rico con cafecito, ¿verdad? Bonito. Amigazos, me despido. Voy a tomarme un café con Adriano, él va a tomar té nomás. ¿No puede tomar café? Yo me despido para ir a ver mi combate. Ah, mamá, a propósito. Gente dice que no veas combate, que te vuelve bruta. ¿Qué opinas tú, mamá? ¿A ti qué te hace esto de guerra? A mí me da alegría, me río, brinco. Reniegas. Reniego cuando pierda mi equipo, que es combate, ¿no? Combate rojo, pues. Ahora hay cobra, león, rojo y verde. Y cuando no había combate, estábamos tristes mirando películas. Ahora me voy a reír conmigo.
Mi combate. Eso es lo que dice mi vieja, que habla lo que es, como tiene que ser. A los que les gusta, disfruten. A los que no les guste, agarren el control remoto, cambien y vayan a ver otra cosita que les guste. Yo ahorita también voy a acompañarle porque también me divierto con ella. Ya le he dicho, si ella está alegre, yo soy feliz. Provecho con los Juanes de Yuca, dice Janet Díaz, mi amiga hasta Bolivia, linda. Saludos, Janetcita, acá pues te voy a mandar un pedacito de torta hasta Bolivia. Esa es tortita de plátano. Mira el video anterior y ahí está todo el preparado, cómo lo puedes hacer y todo lo demás. Un saludo también hasta Costa Rica para mi hermano Rodolfo y a toda su familia. Le dije que le iba a avisar cuando hago transmisión, se me pasó, pero igualito, hermano, te mando un súper abrazo. Acá has visto cómo se hace la tortita de plátano y también cómo se hace el juane de yuca. Allá no sé si habrá paiche, pero ya veo otro pescadito. Te invito a hacer esta riquísima torta de plátano, sano, económico y sobre todo divertido, ¿no? Saludos Machado, Pablito Machado, y saludos Eduardito, creo que tienes que hacer un programa gastronómico, creo que sí, amigo, pero mira, ve cómo estamos, vamos a terminar ya como Capulina. Hermanitos, nuevamente me despido, gracias. A ver, por acá ven, nos despedimos con esta imagen. Debe estar hirviendo, creo ya. Ay, no, todavía no la agarra, como hemos metido cosas frías. Espera, ajá. A ver, nos dice la hora, hay que coordinar. Son las 8:30, o sea, a las 9:30 tiene que salir listo. Hermanos, muchísimas gracias, nos vemos. Y si silencio, estoy hablando. Gracias. Oye, te estoy hablando, compórtate. Nos despedimos hasta mañana, que preparamos y les mostramos, mejor dicho, no preparamos, mostramos nuestro juan de yuca, cómo se sirve, cómo lo comes y cómo lo disfrutas. Un abrazo, gracias nuevamente y la próxima prometo estar con más barba.